¿Cómo andan? Me llamo Candela Mati. Esto no es un vivo, es un video. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, la idea es que nos podamos charlar un poco sobre el tejido epitelial y yo les pueda hablar de cosas, de temas que vamos a ir viendo a lo largo de la bibliografía, un poco para repasar, para que también puedan seguir estudiando desde sus casas, por lo que nos está pasando hoy en día. Así que vamos a empezar. Me olvidé de contarles que soy Kine, soy licenciada y también estudio en nuestra facu en biomédica, así que, bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Espero que no les sea tedioso y empecemos. Bueno, tejido epitelial. Al principio les voy a recordar que pueden repasar estos conceptos que les van a servir, porque los vamos a ir nombrando, vamos a ir hablando, yendo y viniendo un poco en la composición celular, algunas estructuras, pero si ustedes lo tienen en cuenta, lo tienen claro y es transparente, pueden entender el tejido de una manera más, de otro paradigma, de una manera más abarcativa, que les va a permitir hacer procesos más complejos para entender cómo funcionan algunos órganos. Vamos a ver un ejemplo de la piel más adelante, pero bueno, es un poco para que les sirva. ¿Qué es un tejido? ¿Qué pregunta? Y sale esta imagen de dos perritos. Esta imagen se ve que en el siglo XVIII este señor francés de apellido Bichat propone que los tejidos en realidad eran capas de células que los define tejido por su origen epistemológico de la palabra textura. Dice que hay 20, que, que hay 20 tejidos, 20 variedades y que lo llama de esta manera porque se unían como hilos y le daban cualidades, por ejemplo, resistencia, flexibilidad y elasticidad a los tejidos diferente a lo que se venía sabiendo. Después, con el microscopio óptico en el siglo XIX, dejan de lado lo que había dicho Bichat, este anatomista, y dicen que los tejidos son cuatro y proponen una nueva definición. Y la nueva definición es parecida a la actual, y es que se entienden por tejido, que es lo que tenemos acá, a uniones de células que tienen un origen generalmente parecido embriológico, pero que siempre van a formar estructuras más complejas que van a cumplir unas actividades especializadas. Entonces, ¿qué tenemos? Células de semejante origen embriológico que van a formar estructuras más complejas que van a cumplir actividades especializadas. Bueno, acá hay una actividad que es más o menos que describen que es un tejido, que nombran los cuatro fundamentales y las funciones, así les queda como resumen. Bueno, entonces, de estos cuatro tejidos fundamentales que habíamos dicho, vamos a tener el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido conjuntivo, y vamos a ver que cada uno tiene características totalmente diferentes. Por ejemplo, en el tejido epitelial vamos a ver este tipo de células aplanadas, muy unidas entre sí, sin material intercelular. Acá vamos a ver eh, células también, casi células medios uniformes, pero tienen mucho, a diferencia del tejido epitelial, vamos a ver mucha matriz intracelular, mucha. Entonces, ¿qué nos puede quedar en limpio? Que para clasificar los tejidos, ¿qué vamos a tener en cuenta? El tipo, la proporción, la distribución. Y yo también me animaría a decir las características que tienen las células para darle una especialidad o ciertas características funcionales a cada tipo de tejido, porque cada tipo de estos tejidos va a tener una característica funcional mucho más compleja. Entonces, estas células pueden ser diferentes entre sí, pero estructuralmente van a estar especializadas para desempeñar funciones particulares. Bueno, las características del tejido epitelial lo vimos, recién lo nombramos, pero obviamente lo vamos a volver a ver. Vemos que son muchas células aplanadas,
que se superponen, que hay poca matriz extracelular, que los espacios entre las células son muy estrechos, que sabemos que se va a encontrar en los tejidos y va a recubrir internamente y externamente los órganos o las cavidades, que también va a tener algunos elementos secretores, que va a estar en contacto con la membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? Lo que podemos ver es que estas células tienen muy, quiero pasar una imagen, estas células están estrechamente unidas entre sí, pero no tienen casi materia intercelular. Entonces acá podemos ver cómo casi siempre tienen una porción basal, siempre tienen una porción basal que se va a estar en contacto con la lámina basal, que va a servir como de sustancia extracelular. Entonces, según estas características, que ya las dijimos, también se suman que es avascular y que tiene inervación propia, va a tener unas funciones específicas que van a ser la protección por la cantidad de capas que se aglomeran, la filtración y la absorción, porque sabemos que ya vamos a ver más adelante cuando veamos cómo se comunican las células, pero sabemos que gracias a la comunicación van a haber algunas sustancias que van a poder pasar y otras que no. Eso le va a permitir absorber, por ejemplo, cuando el tejido epitelial se encuentra en el tubo digestivo, y filtrar, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, que sabemos que hay alguna por difusión pasiva, hay algunos elementos que pasan y otros no. Excreción, transporte y recepción sensorial. Bueno, acá ya le vimos esta imagen, es un tejido epitelial, es la piel, acá tenemos tejido conectivo, tenemos la lámina basal y la lámina reticular que van a formar la membrana basal, vamos a tener epitelio. ¿Cómo sabemos que son epitelios? Bueno, porque son células cilíndricas, las células cilíndricas los núcleos están más al medio, ni tan apicales ni tan basales, diocúbicas, a diferencia de las cilíndricas que están bien basales, y de las simples que están, o las escamosas que están bien apicales. ¿Qué significa superficie apical? La superficie libre. Las superficies laterales van a estar en contacto y por la parte basal con la membrana basal. Acá podemos ver un vaso sanguíneo que no llega a irrigar el epitelio, pero sí que tiene inervación. Bueno, ¿qué les había dicho yo? Bueno, de que pensemos esto de un paradigma más amplio, en donde nos permite pensar que un órgano, por ejemplo la piel, va a estar formada por varios tejidos. Por un lado la epidermis, que es tejido epitelial, y por otro lado la dermis, y la hipodermis, la hipodermis va a ser tejido subcutáneo o adiposo, y la dermis tiene bastante tejido conectivo. Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, una particularidad que ya lo vamos a ver, que son las papilas, pero además que la epidermis es avascular. ¿Por qué? Porque es tejido epitelial. Entonces, ¿qué característica le da la piel en la clínica? Cuando nosotros nos lesionamos la epidermis, nos sangra. ¿Por qué? Porque la epidermis es avascular, porque es tejido epitelial, queratinoso, estratificado. En cambio, cuando nosotros tenemos una lesión, si nos lesionamos y está sangrando, quiere decir que ya pasamos la epidermis, es decir, ya no hay solo lesión de tejido epitelial, sino también de los otros tejidos que vienen por debajo para formar el órgano. Clasificación de tejido epitelial. Ya dijimos que se puede clasificar según la proporción, la ubicación y las particularidades de la célula. También se puede clasificar según la función. Entonces vamos a encontrar el tejido de revestimiento, que según la disposición de sus células y según la forma de sus células va a tener sus clasificaciones. Y vamos a tener el tejido del epitelio glandular, que podemos diferenciar las glándulas exócrinas de las endocrinas, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, en el tejido, en el epitelio de revestimiento, esto es una clasificación. Como dijimos que era importante para el tejido de epitelial de clasificarla según la función y según la cantidad. Entonces, acá vamos a tener en principal el tejido plano simple. ¿Qué significa simple? Que es una sola cantidad de capas. Según la forma se va a clasificar en escamoso, cuboidal o cilíndrico. El escamoso va a tener forma de células aplanadas,
como escamas, su núcleo va a estar hacia la luz, vamos a ver que va a estar asociado al transporte de sustancias. Por otro lado tenemos el cuboidal, que significa, o sea, es lo mismo que el simple, tiene la misma característica o semejantes, pero va a tener células cuboidales, que su núcleo va a estar más medial. Y por último vamos a tener el cilíndrico, que puede ser homogéneo o heterogéneo, que ¿qué quiere decir? Que va a tener células cilíndricas de núcleos apicales y que las células pueden ser de la misma población o diferentes. Después vamos a pasar al pseudoestratificado. ¿En qué cambia? En la cantidad. ¿Cuál es la característica del pseudoestratificado? Como vemos acá, que todas las células van a empezar en la membrana basal, pero solo algunas van a llegar a la superficie apical. Las células son irregulares y puede o no tener cilios. Después vamos a tener el estratificado, que el estratificado va a ser varias superposición de capas a la vez. Entonces vamos a tener el escamoso no queratinizado y el queratinizado. Y también vamos a tener el estratificado cuboidal y estratificado cilíndrico. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser, según la forma de la célula, vamos a tener escamoso, cuboidal o cilíndrico, estratificado porque son muchas capas, y le va a dar la función. Y puede ser que tenga una capa de queratina o no. Por ejemplo, la piel es queratinizada. Entonces, ¿qué vamos a tener que saber? Que las características son semejantes al simple, nada más que al ser muchas más capas, y que cuando se junta con el tejido conectivo la división es mucho más irregular, porque se van a formar papilas, que es lo que vamos a ver acá, papilas que son invaginaciones, que va a hacer que el límite entre el tejido conectivo y epitelial sea bastante irregular. ¿Ves? Vemos, acá tenemos el estrato papilar, acá también lo podemos ver, tenemos la epidermis, que va a ser epitelio de revestimiento estratificado, queratinizado, escamoso. Vamos a tener, acá vemos como cuando ya entra en contacto con la capa papilar de la dermis, que ya está tejido conectivo, eh, se va a invaginar y va a formar las papilas de la dermis, o la capa papilar, el estrato papilar. Bueno, y después vamos a tener el epitelio de transición, que es este, que son epitelios que van a cambiar de aspecto histológico según el órgano que recubran. Y ahí más o menos le dejé características. Las células pueden ser acidófilas y polinucleadas. Acidófilas es por el medio de tinción y polinucleadas porque tienen muchos núcleos. Generalmente este tipo de epitelio está en el aparato urinario. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, es un gráfico de Lifior, que es un libro de cortes histológicos. Acá vamos a ver un ejemplo de un epitelio simple cilíndrico mucoso. ¿Cómo podemos ver que es simple? Una sola capa. ¿Por qué cilíndrico? Por la forma y la posición de los núcleos. Miren dónde están los núcleos bien basales. En los escamosos donde están bien apicales. Entonces, bueno, por eso lo dijimos. La clasificación es importante saber la cantidad de capas y la fórmula de las células. Formas, no fórmula. Bueno, entonces unos ejemplos son epitelio simple, siempre recordemos los vasos sanguíneos, estratificado plano queratinizado la piel y estratificado plano el esófago. Es importante este papel del estratificado plano del esófago porque imagínense que el esófago tiene que transportar mucha sustancia. Entonces esta, que sea simple, que sea estratificado y plano, le permite características propias de ese órgano. Bueno, acá hay una actividad para que puedan clasificar los tejidos y para que puedan describirlos según lo que estuvimos viendo. Ahora voy a empezar con complejo de unión, antes voy a tomar agua porque estoy media, hablo muy rápido. Complejos de unión. ¿Qué serían los complejos de unión? Entra dentro de lo que nuestro
de lo que la bibliografía habla como comportamiento social, elementos celulares y moleculares para el comportamiento social de las células. ¿Qué quiere decir eso? Cómo interactúan las células entre sí, ya sean del mismo tipo o no. En los complejos de unión vamos a tener, son porciones laterales del plasmalema donde se van a diferenciar diferentes tipos de uniones. Por un lado vamos a tener las estrechas. Después también vamos a tener las adherentes, los desmosomas, las hendiduras. ¿Qué diferenciar este tipo de complejo unión? La función y las estructuras que van a formar parte, digamos. Podemos ver que las estrechas o complejos, las uniones estrechas o complejos de oclusión van a ser células adyacentes entre las membranas. Podemos ver las membranas de células adyacentes, que lo que va a hacer es evitar el tránsito libre de las moléculas de una capa a otra. O sea, lo que hacen estas estrechas uniones eh, de las capas es evitar el paso libre de moléculas. ¿Cómo lo hacen? Por un grupo de proteínas. Vemos las membranas plasmáticas, los grupos de proteínas, las uniones estrechas. Por otro lado, tenemos las uniones adherentes. ¿Qué significa adherente? Es cuando ya hay una unión mecánica de las células, que generalmente eh, van a estar también comprometidos, podríamos decir, no quería usar esa palabra, los citoesqueletos, y va a ser entre células vecinas. ¿Cuáles son ejemplos? Los demosomas, las uniones de hendidura. También vamos a tener, vemos por ejemplo, vemos que acá hay una imagen de un desmosoma. ¿Qué es un desmosoma? Es una estructura que va a tener lados citosólicos de las membranas plasmáticas. Acá vemos una membrana, otra membrana que va a estar unida a los citosoles y a los citoesqueletos. Tienen unos de 2 a 9 filamentos proteicos que van a cruzar como un puente. Acá lo vemos. Van a cruzar como un puente un espacio estrecho intercelular. O sea, estos son los filamentos proteicos que van a cruzar como un puente este espacio estrecho intercelular, y a la vez también van a estar relacionados con el citosol y el citoesqueleto, van a atravesar la membrana eh, y van a permitir que las sustancias pasen libremente a través de los espacios entre las distintas membranas plasmáticas. ¿Ves? Acá tenemos filamentos intermedios. Es importante saber que las zonas adherentes se usan por caderina, que es una proteína que le va a dar, se va a anclar a la actina, a los filamentos de actina, que son filamentos, proteínas estructurales de las células. Y entonces, ¿qué hace? Hace que es distinto este tipo de unión, este tipo de unión, de zonas de oclusión, en donde no queremos evitar el transporte de sustancias, que este tipo de unión que tiene la caderina unida actina, y vamos a tener puentes de filamentos intermedios e intercelulares que van a funcionar como transporte. También vamos a tener uniones comunicantes, como estos canales, que van a permitir el intercambio de señales químicas y eléctricas entre células adyacentes. Ya dijimos los demosos, las uniones de hendidura, las uniones comunicantes. También vamos a tener, hablamos de los desmosomas. Bueno, un poco de esto para que podamos hablar de los dominios. Ay, no se me pasa la diapositiva. Ahí está. Entonces vamos a tener dominio pical. Se me está por quedar sin batería la compu. Ya un minuto de pausa porque se va a apagar.
Bueno, eh, ya está conectada. ¿Estás conectada? Ahí seguimos, perdón, no se conectó. Ahí ya, ahora se conectó muy bien. Bueno, estamos hablando de los dominios. ¿Qué significa dominio? Es por dónde va a ser el contacto, la zona estrecha de contacto. Es lo que ya habíamos dicho. Dominio apical quiere decir que no es basal, que va a ser por la parte libre, es decir, la de arriba. Y vamos a tener una zona estrecha o occludens, esto es a manera de repaso, una zona adherente o adherens, y una desmosona o mácula que van a tener la característica que ya habíamos nombrado. Acá lo tenemos la zona occludens, los desmosoma y la zona adherente o las GAP. O las uniones GAP con proteínas que van a facilitar el traspaso. Bueno, después tenemos algo que le llamamos ampliación de superficies y movimiento de las células epiteliales. ¿Qué son ampliación de superficie y movimiento de las células epiteliales? Son estructuras que lo que permiten es generar que un aumento de las posibilidades de unión la superficie de la célula y por otra forma le dan una función de movimiento. Son esenciales para el desplazamiento, hay que recordarlo, y también que van a facilitar el movimiento de sustancias entre superficies celulares. Entonces, ya a modo de repaso, que tenemos que aumentar la superficie de células y que van a facilitar el movimiento de las sustancias en contacto con la superficie celular. ¿Qué vamos a tener? Por ejemplo, las ampliaciones que se denominan de chapa estriada y glucocalis, estaba escrito acá, son estructuras con abundante glucocalis y van a tener microvellosidades, acá las vemos, van a tener microvellosidades que lo que le van a permitir es, van a ser estribaciones de la membrana y lo que le van a permitir va a ser absorción. ¿Qué se diferencia entre microvellosidades de otras? Es que van a ser prolongaciones del citoplasma cuyo interior contiene filamentos de actina. Recordemos que los filamentos de actina son proteínas estructurales y que le van a permitir algunos pocos desplazamientos. La actina es de la familia de las proteínas globulares que va a formar los microfilamentos y lo que va a hacer también va a ser formar el citoesqueleto en las células eucariotas. Esta imagen son de los enterocitos, que son vellosidades que vamos a encontrar en el intestino delgado. Acá la podemos ver, como ya dijimos. Van a ser muy importantes para la absorción de nutrientes, transporte de agua, transporte de sustancias y las características que le permite, o sea, la chapa estriada de glucocalis le va a dar características particulares a estas vellosidades que le van a permitir al órgano que forman parte, como en este caso el intestino delgado, cumplir las funciones de absorción. De dominio basal podemos diferenciar los hemidesmosomas y los laberintos membranosos. Un hemidesmosoma es la mitad de un hemosoma, es lo mismo, vamos a tener proteínas intercelulares que van a estar unidas principalmente a la lámina basal. Están unidos siempre los hemidesmosomas a la lámina basal
Después vamos a tener una placa y los filamentos intermedios que se van a unir a la actina y van a servir de transporte. Acá podemos ver cómo están constituidos por proteínas como la integrina y otros. Estereocilos. Son especializaciones aplicadas de la membrana plasmática presentes en algunas células epiteliales. Los estereocilios son diferentes de los enterocitos, que fue lo que vimos antes. Los estereocilios lo que tienen de parecido a las estructuras que vimos recién es que van a ser prolongaciones de la membrana plasmática, pero a diferencia de esto van a estar en ciertas células epiteliales, se van a caracterizar por ser largas proyecciones que les va a dar una cierta movilidad y una cierta posibilidad de movimiento y de flexibilidad diferente a las microvellosidades que ya hemos visto. Un ejemplo es esto que yo puse acá, de estereocilios, que van a estar en la cóclea y van a funcionar para la traducción del sonido. Cilios, bueno, ¿qué podemos decir de los cilios? Los cilios son también estructuras que le van a dar la propiedad de moverse activamente una célula. Se caracterizan por tener el aspecto de un pelo, pero a diferencia de los flagelos, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva, lo podemos ver, tienen característica de pelo y podemos encontrar varios por célula. En cambio, los flagelos, estamos acá, tienen una estructura equivalente a los cilios, pero solo se va a encontrar uno. Por ejemplo, este es un flagelo de una bacteria, acá lo podemos ver, y le va a dar posibilidades de moverse. Bueno. Esto que está acá es una imagen de células calciformes que van a tener posibilidades de excretar. Y la puse acá para que empecemos a hablar de epitelio glandular. ¿Qué es el epitelio glandular? Son células que se especializan para realizar el proceso de secreción, es decir, que van a elaborar productos específicos a partir de sustancias más simples y los van a excretar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el proceso de excreción tiene pasos. Uno va a hacer la síntesis, el otro va a hacer el almacenamiento y el otro es la liberación. Por otro lado, vamos a tener la secreción puede ser constitutiva o regulada. ¿Qué quiere decir esto? Constitutiva es cuando se hace paulatinamente y regulada es cuando está regulada por alguna estructura intermedia. Pueden ser, por ejemplo, hormonas. Entonces, a grandes rasgos, en el epitelio glandular podemos diferenciar dos estructuras. Por un lado vamos a tener las glándulas exócrinas y por otro lado las glándulas endócrinas. ¿Cuál es la diferencia? Las glándulas endócrinas, como vemos acá, exócrinas digo, están formadas por epitelio, van a formar invaginaciones que van a permitir que las células epiteliales glandulares puedan sintetizar, almacenar y excretar productos de secreción hacia el exterior. En cambio, las endócrinas tienen la misma característica, podemos ver células epiteliales, pero que van a secretar el producto de secreción o de síntesis dentro de cavidades. Acá, por ejemplo, tenemos dos glándulas endocrinas que están pasando hormonas hacia el vaso sanguíneo, o sea, esto es típico del funcionamiento del sistema endocrino.
que también está muy relacionado con el sistema nervioso y la neurohipófisis y ya lo, eso necesita un video aparte. Bueno, las glándulas van a liberar el producto de secreción de diversos modos, como pueden ser apócrinas, holocrinas o merocrinas. ¿Cuál va a ser la diferencia de las glándulas, de estas glándulas? Es que las principales, las apócrinas, van a eliminar el citoplasma, vemos cómo eliminan citoplasma también con el desecho. Las holócrinas van a liberar productos que van a devenir de cambios degenerativos de las células secretoras. Las apócrinas, como dijimos, citoplasma. Las holócrinas generan cambios en su estructura y secretan. Y las merocrinas van a liberar el producto de síntesis sin pérdida de citoplasma. Entonces vamos a tener distintas células que este tipo de clasificación es según cómo liberan el producto y si excretan el producto, si el producto viene de cambios degenerativos o si no se pierde el citoplasma. Apócrinas, holócrinas y menócrinas. Bueno, ya terminó la clase, vimos un poco lo que vieron en la bibliografía. La idea es que les sirva para ustedes para repasar, para estudiar. Si alguien quiere mandar también videos de introducción a la biología, lo puede hacer, o conoce a alguien que lo pueda hacer, al programa de apoyo digital del centro. Y nada, espero verlos en otra clase. Un beso, cuídense mucho, estudiemos y bye.